Entre 1968 y 1980, el Perú vivió bajo el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado inicialmente por el general Juan Velasco Alvarado. Este régimen se propuso transformar radicalmente la estructura económica y social del país, rompiendo con la oligarquía tradicional y promoviendo una reforma agraria que buscaba redistribuir la tierra y erradicar la injusticia social en el campo. Aunque la reforma agraria fue presentada como una medida revolucionaria para liberar al campesinado, sus resultados fueron contradictorios. ¿Realmente mejoró las condiciones de vida de los trabajadores rurales? ¿O terminó debilitando la economía agraria y generando nuevas formas de exclusión? En efecto, la reforma agraria, impulsada con la intención de transformar la sociedad peruana, terminó socavando la productividad agrícola y excavando las desigualdades sociales. El objetivo de este análisis es evaluar críticamente las consecuencias de la reforma agraria, examinando sus fallos económicos, el impacto en la democracia y la frustración social que generó. Por lo tanto, se anticipa que este estudio revelará cómo la falta de una planificación adecuada y la ausencia de un enfoque integral condenaron a la reforma agraria al fracaso, dejando un legado de desafíos que aún resuenan en el Perú contemporáneo. Desde el punto de vista político, consideramos que la reforma agraria no fue tan beneficiosa como se esperaba, aunque esta buscaba justicia para los campesinos, fue impuesta por un gobierno militar sin escuchar realmente la voz del pueblo. En vez de fortalecer la democracia, concentró más poder en el Estado y redujo la participación política de la gente. Además, muchos campesinos pasaron a depender del gobierno en lugar de tener una representación propia. Esto hizo que no se generara un verdadero cambio político, sino solo una nueva forma de control. En ese sentido, pensamos que la reforma agraria también terminó debilitando la vida política del país, porque se tomó como una decisión autoritaria y no como un proceso democrático, donde todos pudieran opinar. Por último, aunque la reforma tuvo buenas intenciones, no se acompañó de un proyecto político duradero. Cuando el gobierno militar cayó, muchas de las medidas perdieron fuerza y el sistema volvió a desorganizarse. Por eso creo que políticamente la reforma agraria no logró los cambios que el Perú necesitaba y terminó afectando más la unidad que fortaleciendo. Aspectos económicos de la reforma agraria. La reforma agraria del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada tuvo un gran impacto negativo en la economía peruana. Aunque se buscaba modernizar el campo y distribuir la tierra, el modelo aplicado, basado en cooperativas y sociedades agrarias administradas por el Estado, no logró mejorar la productividad ni generar el desarrollo sostenible. Las cooperativas fueron gestionadas por funcionarios sin preparación, lo que provocó la desorganización y la baja eficiencia. Además, el gobierno impuso precios controlados para los productos agrícolas, lo que redujo las ganancias de los campesinos y desincentivó la producción. Como resultado, muchos beneficiarios abandonaron el modelo colectivo y parcelaron las tierras por su cuenta, eliminando la economía de escala. En paralelo, las estatizaron sectores estratégicos como el petróleo, la minería, el hierro, el cemento y las comunicaciones. Se crearon empresas públicas como Petroperú, Minero Perú y Hierro Perú, pero muchas ya estaban debilitadas antes de ser expropiadas. El Estado no invirtió lo suficiente para modernizarlas y el manejo político agravó la situación. El, el déficit fiscal pasó de menos 0,5% del PBI en 1968 a menos 12,3% en 1975. La participación del Estado en el sector moderno del PNB subió de 11% a 26%. El capital extranjero cayó de 21% a solo 8%. La productividad agrícola retrocedió y la pobreza rural se intensificó con este estilo.
Bueno, en el aspecto social, la reforma agraria trajo consigo grandes cambios importantes al país, ya que su principal objetivo era lograr justicia social en el campo mediante la redistribución de tierras, pero terminó generando todo lo contrario, como el debilitamiento del sector agrícola. Durante la reforma agraria también se formaron lo que fueron las barriadas. Son viviendas sin servicios básicos. Muchos invadieron terrenos formando las llamadas barriadas o asentamientos humanos. También hubo lo que fue las migraciones masivas. Con este colapso agrícola y el crecimiento industrial en Lima, los campesinos comenzaron a migrar en grandes masas buscando oportunidades laborales y económicas. También se formaron lo que fue los programas sociales. Gracias a su lucha constante por querer sobrevivir, nacieron los programas sociales, como el vaso de leche, los comedores populares y las postas médicas. Sin embargo, muchos políticos vieron en estos programas una oportunidad para ganar respaldo y los usaron como herramientas de control político en lugar de atender las verdaderas causas de la pobreza y la exclusión social. En conclusión, la reforma agraria del gobierno de Velasco Alvarado tuvo buenas intenciones, ya que buscaba justicia social y modernizar el campo, pero sus resultados no fueron los esperados. En lugar de mejorar las condiciones del país, terminó debilitando la democracia, reduciendo la productividad y generando migraciones masivas y desigualdad. En resumen, fue un cambio que prometió mucho, pero dejó nuevos retos que el Perú aún enfrenta.